Señor, muchas gracias porque podemos habitar en tu presencia, porque podemos estar ahí donde tú estás, porque tú, amado Señor, no nos dejas, no nos abandonas, tú siempre estás con nosotros. Muchas gracias, Padre, por tu gracia, por tu infinito amor, por tu bondad y por tu misericordia. Te quiero suplicar, Señor, que el día de hoy hables una palabra fresca a nuestro corazón y que sea provechosa para nuestro espíritu, que podamos comenzar a aplicar y a vivir lo que el día de hoy tú quieres enseñarnos. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Voy a pedirle que ocupe un momento su lugar y quiero comenzar este mensaje con este tema que hemos estado viendo, que se llama Los hijos del reino, y a este mensaje le puse posicionados en el mundo. Quiero que vayamos a un primer pasaje. Quiero preguntarle antes de ir a este pasaje, ¿cuántos de nosotros amamos al Señor? Levante su mano. Muy bien, vamos ahora sí a Juan 14. Y dice así: si me amáis, ¿qué dice? Ahora quiero volver a preguntar, ¿cuántos de nosotros amamos al Señor? Levante su mano. Muy bien. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Este mensaje, esta enseñanza que Jesús le da a sus discípulos es unas horas antes de que Él fuera prendido y un tiempo antes de que Él muriera. Un mensaje ciertamente importante donde Él les presenta a la persona del Espíritu Santo, de quien en su ministerio, en sus enseñanzas, había hablado muy poco. Y aquí nos denota la primera función del Espíritu Santo, que es para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero les dijo, ustedes sí le conocen. Y ustedes, iglesia, sí lo conocen, porque mora con ustedes y está dentro de ustedes. Y me encanta porque en el versículo 18 dice, no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Y justamente ayer estábamos hablando de esta parte, ¿verdad? De sentirnos identificados, de sentirnos hijos. Y esto es algo importante porque el Espíritu Santo hace una función paternal a nuestra vida. Muchos de nosotros, bueno, muchos de ustedes, muchas personas viven una carencia de paternidad o de maternidad, pero el Espíritu Santo es Padre. El Espíritu Santo nos da esa identidad, Él vive dentro de nosotros y Él nos adopta como a sus hijos. Entonces, entendemos que la función principal del Espíritu Santo en nuestra vida es estar con nosotros para siempre. No un tiempo, no un lapso, no, para siempre. Él prometió estar con nosotros para siempre. Y luego vamos a otro pasaje que está en Juan 15, del 18 al 20 y posteriormente del 26 al 27. Dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya.
Versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Segunda función del Espíritu Santo, que es hacernos testimonio. Dice, les está diciendo aquí Jesús: ustedes ni siquiera intenten acoplarse con el mundo, porque el mundo los va a aborrecer. Y esto es algo que yo quiero que nosotros entendamos, iglesia. No hay un punto donde la mentalidad de Dios y la mentalidad del mundo converjan o tengan un punto de conexión. No lo hay. El mundo aborrece lo que es de Dios y Dios aborrece el sistema del mundo. Entonces, tenemos que tener bien entendido esto, iglesia. Pero dice aquí el versículo 26, cuando venga el Consolador, es decir, cuando el Espíritu Santo esté en ustedes, Él les va a dar testimonio de mí. Y esta palabra testimonio significa dos cosas: dar prueba y ser una evidencia presentada. Entonces, lo que está diciendo es: el Espíritu Santo te va a dar prueba de mí, de que yo soy real, de que yo existo. Te va a hacer una evidencia presentada. Por eso nosotros amamos a Jesús, aunque nunca lo hemos visto. Nosotros estamos convencidos de que Él es real, de que Él murió y que Él resucitó y que hoy está a la diestra del Padre, y no necesitamos verlo, porque el Espíritu mismo nos da testimonio, el Espíritu mismo nos da pruebas, el Espíritu mismo es una evidencia presentada de la vida de Jesús en nosotros. Y dice ahí más adelante el versículo 27, y ustedes darán testimonio también. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo no solo nos da testimonio de Jesús, sino nos hace que nosotros demos testimonio de Jesús ante la gente. Nos hace una evidencia presentada. Recuerdan hace unos meses, ¿verdad?, que predicábamos acerca de este pasaje donde dice: ustedes son cartas en las cuales está expedida el mensaje de Dios. Y toda la gente puede leer esas cartas. A esto se refiere el Señor Jesús. Nosotros, a través de la obra poderosa del Espíritu Santo, damos una evidencia de que Cristo es real. Nosotros damos una evidencia de la vida del Señor Jesús. A eso vino el Espíritu Santo, primeramente a morar en nosotros, a ampararnos como un padre, pero también vino a hacernos un testimonio. No vino solamente a morar en nosotros, sino vino a transformar nuestra vida para que seamos una evidencia presentada al mundo, para que el mundo pueda leer el mensaje de Dios en nuestra vida. A eso vino el Espíritu Santo. Y vamos a ver un último pasaje que está en Juan 16, del 7 al 12. Y dice este pasaje: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me van a ver más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Tercer función del Espíritu Santo es hacer eficaz nuestro testimonio, hacer eficaz nuestro ministerio. Porque no sé si me puede regresar al versículo 8. Dice: cuando Él venga, ¿qué hará? Convencerá. Léalo una vez más fuerte, quiero escucharlo. Ahora aquí yo pregunto: ¿quién tiene que convencer? ¿El Espíritu Santo o yo? Y muchas veces nosotros queremos hacer esa labor.
Muchas veces nosotros, ándale, Gilla, mira, deja de hacer esto, manita, porque no te conviene. Pero realmente, ¿a quién le corresponde esa labor? ¿Cuál es mi labor entonces? ¿Cuál es mi función? Dar testimonio. Ser una evidencia presentada al mundo de la vida de Dios. Esa es mi función. Mi función no es convencer. Mi función no es rogarle a la gente para que crea en Dios. Esa no es mi función. ¿De quién es la función de convencer? Entonces, ¿por qué muchas veces queremos hacer esa función? Y digo queremos porque nos ha pasado. Apenas nos decía el pastor, ¿verdad? El domingo, qué bonito sería que ya dejáramos de decirle a la gente, por favor, hermano, levante sus manos. Si usted quiere, adore. Pero eso no lo tengo que hacer yo. Eso no lo tiene que hacer el que dirige la alabanza. El que usted venga al altar no lo tiene que convencer el pastor o el predicador. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Cuál es mi función? Dígalo fuerte, por favor. Quiero saber que está convencido. Dar testimonio. Quiero dejar esta base bien sentada porque esto es importante para lo que viene, para lo que vamos a hablar. Entonces, el reino de Dios, nosotros sabemos que el reino de Dios no está establecido en este lugar. El reino de Dios está establecido en el mundo. Usted recuerda la parábola, ¿verdad? Donde dice que vino uno y en el campo, que es el mundo, sembró a los hijos del reino. Y vino el maligno en la noche y sembró la cizaña, ¿verdad? A los hijos del mal. Entonces, el reino de Dios no está establecido en una iglesia, en un templo. El reino de Dios está establecido en cada corazón de la gente que quiere obedecer a Dios. Ese es el reino de Dios. Entonces, nuestra labor no es reducida a aquí. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho o qué es lo que nosotros hemos pensado? Que nuestra labor, que nuestra tarea se reduce a este lugar. Que mi servicio a Dios se reduce a venir, a tocar, a llegar temprano, a preparar las alabanzas, a preparar un mensaje y uno dice, ya cumplí. Pero ese no es mi servicio a Dios. Mi servicio a Dios se manifiesta todo el tiempo. Mi servicio a Dios es durante mi día, es durante mi andar, es durante mi levantarme, mi acostarme. Todo el tiempo tengo que estar sirviendo a Dios. Todo el tiempo tengo que estar siendo una evidencia presentada de la vida de Dios. Y ahí es como el Señor nos posiciona dentro de este mundo corrupto. Ahí es donde el Señor nos avienta y nos arroja y nos hace brillar. Dice el Señor, ¿verdad? ¿Qué de chiste tiene encender una lámpara y ponerla debajo de un mueble? Pues nada. Y muchas veces es lo que nosotros hacemos o lo que la gente hace. Nosotros somos luz, o se supone que tendremos que ser luz, pero apagamos nuestra luz, ¿verdad? Cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en nuestra escuela, cuando estamos en un ambiente distinto al de aquí. Y eso no es lo que necesita el Señor. Ahora yo pregunto a la inversa, ¿de qué me sirve una luz más donde hay muchas luces? ¿Qué más va a alumbrar? ¿Me explico? No sirve de nada una luz más donde habemos muchas lumbreras. No sirve. Nuestra labor se vuelve ineficaz solamente aquí en el templo. Nuestra luz tiene que alumbrar a los hombres. Nuestra luz, nuestro trabajo verdadero no es aquí, es afuera. Es en mi entorno, es en donde yo estoy, es en donde yo laboro. Esa es la verdadera vida de reino. Esa es la verdadera vida de servicio a Dios, no lo que hacemos aquí, no la liturgia, sino lo que yo hago afuera. ¿Cómo provoco que el nombre de Dios sea glorificado gracias a mi testimonio? Y no cómo hago que el nombre de Dios sea vituperado gracias a mi testimonio. Y
¿sabe, iglesia? Yo siento el poderoso llamado del Señor a nuestra vida para comenzar a accionar, para comenzar a alumbrar, para ser eficaces en su obra y alumbrar allá afuera, para que la gente pueda conocer al Dios en el que tú crees, al Dios que te ha dado salvación, al Dios que te ha dado una nueva vida. El Señor quiere que nosotros nos posicionemos. El Señor quiere que nosotros cumplamos el propósito al cual Él nos llamó. Vayan y hagan discípulos. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero nos decían esta frase, ¿verdad? Nos decía la hermana Isabel, esta frase de predica todo el tiempo y si es necesario, habla. Porque la predicación no es con la boca. ¿De qué me sirve estarle hablando a una persona de Dios y no, mira, y yo leí esto y yo investigué esto y no, wow, pero no proveo para mi familia? ¿De qué me sirve pasarme las horas estudiando si soy un gruñón, si soy un amargado, si soy un enojón? ¿De qué me sirve compartirle a las personas si mi actitud no es buena? ¿De qué sirve? ¿Creen que ese mensaje va a ser eficaz? Por supuesto que no, porque una de las dos partes no se cumple. El Espíritu Santo está ahí para convencer, pero yo no estoy ahí para hacer testimonio. Entonces esa obra se vuelve ineficaz. Esa obra se vuelve vana. Pero yo quiero que el día de hoy analicemos con calma, con mucho cuidado, a un personaje que nos deja mirar lo que es un hijo del reino posicionado en el mundo. Y le digo que nos vamos a ir con calma porque voy a decir algunas cosas que yo necesito que usted me preste toda la atención para que no lo vaya a malinterpretar, sino que entienda el sentido que Dios me ha indicado para decirle. Vamos al capítulo 1 del libro de Daniel. Y dice así: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiera tacha alguno, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel, dice aquí, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aquí tenemos 4 personajes principales, ¿verdad? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y algunos otros, como el rey Nabucodonosor, que dice que conquistó a Jerusalén. Y el rey Nabucodonosor se llevó
no a cualquier persona, se llevó a personas de linaje, a príncipes. Y de ahí, de los príncipes, todavía hizo elección. Vio a quienes estaban guapos, vio a quienes eran bien parecidos y dijo, vengan. Pero a lo mejor alguno estaba guapo, pero era medio tonto. Y le dijo, tú no calificas porque necesito gente sabia, gente entendida en ciencia y gente confiable, idónea para estar en el palacio del rey. Y yo no sé a cuántas personas se llevó el rey Nabucodonosor, pero entre todas esas personas destacan 4: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y yo siempre he pensado, y usted sabe, yo incluso le he predicado algunas veces de Daniel, y yo siempre he dicho, pobre Daniel, llegó a un lugar corrupto, como lo es Babilonia. Llegó a un lugar de confusión, porque eso significa Babilonia. Babilonia viene de Babel, confusión. Pero ahora que estaba estudiando, Dios me decía, él venía de un lugar corrupto, como era Israel. Él venía de un lugar de confundidos, donde adoraban a todos los dioses, donde celebraban culto a Jehová, pero también a los ídolos. Él venía de esa instancia, de ese lugar. Así es que el cambio no fue tan drástico en el ambiente. Pero me encanta porque Daniel dice aquí que él propuso en su corazón, él se dispuso, él escogió, él quiso quitar y quiso dejar. Es decir, quiso quitar lo que los caldeos le querían enseñar y quiso dejar lo que él había aprendido en su casa. Nunca vemos o nunca se nos dice acerca de los padres de Daniel, pero esos hombres yo creo que eran hombres de Dios. Hombres que supieron guiar a Daniel, hombres que supieron corregir a Daniel, hombres que amaban a Dios con todo su corazón, porque la formación de Daniel fue en los principios de Dios. En un lugar de corrupción, en un lugar de idolatría, pero ahí estaba Daniel, ahí estaba su familia, gente que amaba verdaderamente a Dios. Y ahora Daniel ya no tenía la supervisión de sus padres. Y ahora Daniel ya no estaba siendo observado por su papá o por su mamá, ya no había quien lo instruyera. Pero había algo en Daniel que nunca cambió, y eso era la identidad que él tenía. El nombre que sus padres escogieron para él fue: el Señor es mi juez. Eso significa Daniel, el Señor es mi juez. Y cuando ellos llegan a este país, lo primero que hacen es cambiarles esa identidad, es ponerle otro nombre que es Belsasar, que se llama príncipe de Bel, un ídolo pagano. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él sabía las libertades que iba a tener en ese palacio. Él sabía todo lo que iba a poder hacer. Él podía darse el lujo de probar y de comer alimentos que nunca había comido. Despreció tacos de tripa. Despreció tacos de carnitas y lo cambió por verduras. Yo con eso ya le hubiera dado el cielo. Si yo hubiera sido Dios, ya Daniel, eres perfecto, vámonos. Pero esto me encanta porque Daniel era un niño. Y yo me pregunto, padres que están aquí, Miki, Gilla, Dulce, sus hijos rondan más o menos la edad que tenía Daniel cuando fue. Si ustedes son asesinados y su hijo es llevado a otro lugar, ¿tendría la convicción que tiene Daniel? Si tú, Dulce y Diego se mueren,
¿La Karencita tendría la convicción que tuvo Daniel? No me respondan, pero piénsenlo. Ustedes han logrado formar, ustedes como padres, y no solo le pregunto a ellos, les pregunto a todos, ustedes como padres han logrado formar en el corazón de sus hijos amor por Dios, pasión por Dios, una firmeza en Dios, ¿o no? Porque sabe, iglesia, estos tiempos son tiempos horribles, pero no son tiempos nuevos, siempre han habido tiempos así. Siempre ha habido corrupción. El otro día, mi hermana Rebe, que trabaja en el metro, nos estaba diciendo que esta marcha de los homosexuales lleva 40 años haciéndose. Y para nosotros es algo muy nuevo, pero ya son 40 años que esta marcha se hace. Y yo recuerdo que hace un poco tiempo salió una película que fue un boom, una película infantil que es la de Lightyear, donde muestran una escena de una pareja homosexual. Y yo recuerdo lo enardecida que estaba la iglesia. Y algunas personas que postearon y que dijeron: no es justo que a nuestros hijos se les enseñe esto, no lleven a sus hijos al cine, no pueden ellos mirar esto, y se hizo una revolución. Y mucha gente se ha levantado a decir: no es posible que en las películas exista esto, no es posible que la SEP le quiera enseñar a nuestros hijos ideologías de género, ellos le tienen que enseñar lo que es correcto. Y yo me pregunto, hermano, ¿la SEP le pertenece a Dios o es sistema del mundo? ¿Disney le pertenece a Cristo o es sistema del mundo? Entonces, ¿como por qué, hermano, usted quiere que un sistema del mundo le enseña lo que es correcto? ¿Por qué? Porque usted no quiere enseñárselo. Porque usted no quiere tomarse el tiempo para meter convicción en sus hijos. Por eso. Y yo le digo algo, a lo mejor no lo llevó a ver la película. Qué bueno. ¿Pero usted cree que en su escuela no lo va a ver? ¿Usted cree que en sus ambientes no lo va a ver? ¿Para qué pierden su tiempo, iglesia? ¿Para qué perdemos nuestro tiempo denunciando algo que pasa tan comúnmente? Esto ya es de continuo, esto ya va a pasar. Y déjeme decirle algo, si algo era repetitivo en el pueblo de Israel, era el pecado sexual. El pueblo de Israel también estaba enfermo. Daniel creció en un lugar corrupto, creció en un lugar horrible. Nosotros en el libro de Samuel leemos, ¿verdad?, lo que hacían estos pelafustanes de los hijos de Elí, que seducían a mujeres vírgenes, que se metían con ellas, gente que vivía en el templo. Lo vivieron, iglesia. Lo que estamos viviendo nosotros, ellos lo vivieron. Pero sus papás amaban tanto a Dios y amaban tanto a su hijo que dispusieron su corazón para instruirlo. Y cuando llegó el momento en el que Daniel se tuvo que enfrentar a la corrupción del mundo, que fue a una edad muy temprana, Daniel estaba convencido de que él amaba a Dios. Daniel estaba convencido de que él no le quería entregar su vida al pecado, de que él no le quería entregar su vida a nadie más que a Dios. Propuso en su corazón no contaminarse en una tierra de contaminación. Propuso en su corazón no desviarse en una tierra de desviados. Y eso es lo que Dios pretende de nosotros en este tiempo. Gente que proponga en su corazón no contaminarse con la contaminación que hay en el mundo. No que nos escondamos, iglesia, no podemos escondernos. ¿A dónde? No que les prohibamos a nuestros hijos ver tal o cual cosa. Se lo puedes prohibir, pero lo va a ver. Lo va a conocer. Y tú no has querido tomarte el tiempo para hablarle sobre esas cosas. Y tienes que hacerlo. Porque ¿sabe qué, iglesia? La religiosidad nos ha enseñado que hablar de sexo es malo.
Y yo me pregunto, ¿quién inventó el sexo? ¿Es malo? Claro que no. Pero no queremos ir a Dios a pedirle sabiduría y decirle, Señor, ¿cómo hablo con mis hijos este tema? No queremos. Y dejamos que el mundo los adoctrine. Y dejamos que el mundo les diga, tú tienes la capacidad de decidir qué quieres ser. Oye, tú puedes masturbarte, tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, diviértete. Eso es lo que dejamos que el mundo haga y nos indignamos porque el mundo lo hace. Y yo me pregunto, ¿el mundo querrá ser bueno con nosotros? Dice aquí la palabra de Dios, no lo acabamos de leer, el mundo nos aborrece. El mundo nos quiere destruir. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad, iglesia? Levánteme su mano. Mía. Claro, mía. De nadie más. Y quiero que veamos un par de historias que me hacen mirar el propósito exacto por el cual Dios llevó a Daniel. Ahora, antes que nada, quiero que veamos, permítanme. Ok, quiero que leamos el versículo 5, una vez más del capítulo 1. Dice, y le señaló la ración para cada día y la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase, ¿cuántos años? 3 años. La Biblia no lo dice así, pero ahorita se va a dar cuenta. Se infiere que en el primer año del reinado de Nabucodonosor es cuando ellos llegan a Babilonia. Y les dice que los críen por ¿cuántos? 3 años para después, ¿qué? Presentarse delante del rey. Es decir, estos muchachos llevaban una crianza para poder presentarse delante del rey. Ahora sí vamos al capítulo número 2. Y fíjese, yo se lo voy a leer. 2:1. Si quiere, compruébelo ahí en su Biblia. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces, en el segundo año de Nabucodonosor, ¿ya estaba Daniel delante del rey? Seguía como en crianza. Seguía aprendiendo la lengua de los caldeos, seguía comprobando, aprendiendo lo que tenía que aprender para después servir al rey. Pero dice esta historia que el rey Nabucodonosor se turbó y se le fue el sueño. Y dice que llamó a todos los sabios, entre los cuales estaba ese grupo donde estaba Daniel y sus amigos. Y él dijo, a ver, obviamente a los principales, a los maestros, tuve un sueño y quiero que me lo interpreten. Y ellos le dijeron, venga rey, cuéntanos ese sueño y te lo vamos a interpretar. Y el rey Nabucodonosor les dijo, no, porque yo conozco que ustedes son unos charlatanes. Y si yo les cuento un sueño, ustedes me van a marear y me van a engañar. Quiero que ustedes me digan el sueño y me digan la interpretación. Y ellos le dijeron, rey, lo que pides es imposible. Eso nadie lo ha hecho. Y el rey dicta un edicto para matarlos. Y eso llega al oído de uno de los alumnos, que es Daniel. Y Daniel va con el principal, que es Airoc. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué nos van a matar? Y Airoc lo pone al corriente. Entonces Daniel nos cuenta la historia, usted lo puede leer, yo se lo estoy narrando. Nos cuenta la historia que va con sus 3 amigos y les dice, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que me revele ese sueño y que nos dé la interpretación para salvar nuestra vida. Y vamos al versículo 19, por favor, de ese capítulo 2. Dice así, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey.
Y dice el versículo 26, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar. Ve cómo él nunca se pone Beltsasar, sino dice Daniel, al cual llamaban Beltsasar. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y Daniel le cuenta primero su sueño y después le da la interpretación. No vamos a ahondar porque no tiene nada que ver. Pero me encanta mirar esto porque Daniel aún no era una persona influyente, era un estudiante. Y él se presenta delante del rey y el rey le hace una pregunta un tanto retadora y le dice, ¿tú vas a poder interpretarme este sueño? Y él le dice, es imposible que yo lo haga. Es imposible que un mago, que un adivino, que un sabio lo haga. Pero hay un Dios. Hay alguien que sí puede hacerlo. Y vamos al versículo 45 y vamos a leer desde el primer punto y seguido donde dice el gran Dios. Dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios tuyo es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer, iglesia. De esta forma tenemos que brillar, de esta forma tenemos que destacar, no poniéndonos a nosotros, sí, rey, ya tengo la interpretación. No, Dios. Cuando a ti te pregunten en tu escuela, ¿cómo le haces para no llegar cansado, para no llegar desvelado, para cumplir con todas las tareas, para sacar buenas calificaciones? Hay un Dios. Es mi Dios. Cuando en el trabajo te pregunten y te digan, ¿cómo eres tan eficiente? ¿Cómo sabes hacer esto? Tengo un Dios que me hace sabio, que me hace capaz. Oye, ¿por qué eres tan servicial? Esto ni siquiera le corresponde a tu área, esto no te corresponde a ti. ¿Por qué? Porque tengo un Dios. Esto es lo que tenemos que hacer, iglesia. Pero cuando llega ese momento, ¿quién aparece? No aparece Dios, aparezco yo. Sí, pues es que pues le echamos ganas. Más o menos, tampoco se me espante, jefe. No. Y después de todo esto, Daniel asciende al cargo de gobernador de toda la provincia de Babilonia, como un tipo José. Era el segundo del rey. Yo creo que Nabucodonosor amaba a Daniel con todo su corazón. Y me encanta, porque yo le pregunto, usted sabe que los caldeos, que los babilónicos eran gente despiadada, ¿no? Eran gente violenta, era gente que le gustaba conquistar, que le gustaba mandar, era gente idólatra. Y yo le pregunto, si usted ha leído el libro de Daniel, que yo creo que sí, hace poquito lo leímos, ¿en qué momento usted ve que Daniel levante una ley para que todos adoren a Jehová? ¿Cuándo Daniel ocupó su influencia como gobernador para evitar que los caldeos fueran violentos? Se la voy a actualizar. ¿Cuándo Daniel hizo un edicto para evitar el aborto? Para evitar el matrimonio igualitario. ¿Cuándo? No lo hizo, porque no era lo que le correspondía hacer. Lo único que le correspondía hacer era ser testimonio para que Dios se llevara toda la gloria.
Y de ahí yo estoy convencido, estoy seguro que mucha gente creyó en Dios. Que muchos de aquellos sabios, de aquellos que se creían entendidos, supieron quién era Cristo, supieron quién era Jehová, quién era Dios, quién era el verdadero Dios. Y la gente que quiso seguir en su oscuridad, siguió en su oscuridad. Pero Daniel no atacó. Daniel no dijo, oigan, lo que ustedes hacen está mal, ustedes son unos perversos. No lo hizo. Se limitó a hacer el testimonio, a hacer la prueba, a hacer evidente la vida de Dios en él. Lo único. Es lo único que tenemos que hacer. ¿Por qué hacer marchas para que despenalicen el aborto? ¿Por qué? No va a funcionar. Ahí está la palabra de Dios. Esto cada vez va a ir de mal en peor. Eso no es lo que tenemos que hacer. Y el enemigo, Satanás, es lo que nos ha puesto a hacer para hacernos perder el tiempo. Hacer huelgas, hacer manifestaciones para que esto no venga, para que esto no se haga. Se va a hacer. Y lo único que nosotros le hemos mostrado al mundo es que tenemos un Dios intolerante. Es que tenemos un Dios que odia y que aborrece a esas personas. Porque si usted escucha lo que hablan de Dios, eso es lo que dicen. Si usted escucha lo que el mundo opina de los cristianos, eso es lo que opina. Gente intolerante. Gente que odia, gente que aborrece. Y ese no somos nosotros. Entonces, ese no es nuestro papel. Nuestro papel no es convencer a un homosexual de que se va a condenar. ¿De quién es? Del Espíritu Santo. ¿Cuál es mi papel? Ser luz, ser la evidencia presentada que ese homosexual, que esa persona que quiere abortar, que quiere tomar una solución fácil, vea en mí algo y me diga ¿por qué? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Y ahí viene el Espíritu Santo para convencer a esa persona de que es pecadora, de que va a condenarse y va a tener un juicio si no cree en Jesús. Pero no me toca a mí. Iglesia, ¿cuánto tiempo hemos perdido por no saber? ¿Cuánto tiempo hemos perdido por no entender la palabra de Dios, el propósito de Dios que ha marcado para nuestra vida? Nuestro único propósito, nuestra única labor es presentarle al mundo a Dios a través de mi conducta, a través de mi vida, a través de mi andar, a través de lo que digo, a través de lo que hago, a través de cómo sirvo a las personas. Y hay otra historia en el capítulo 6 de Daniel, después de que el hijo de Nabucodonosor pierde el imperio, ahora el imperio se vuelve persa y está el rey Darío. Y nos dice esta historia que, vamos a verlo, está en 6.1, dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, eran sabios también, que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era como, esta palabra superior significa que se distinguía de los demás. Dice, era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él que un espíritu superior, estaba el Espíritu Santo. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Cuando Daniel, después de esto, nosotros sabemos que estos hombres van con el rey y le dicen, rey, ¿por qué no proclamas un edicto que durante 40 días nadie pueda orar ni adorar a otro Dios más que tú, que eres? ¡Wow! Y Darío dijo, pues sí, ¿verdad? ¡Qué buena idea! Y firmó el edicto.
Porque imagínense a qué punto llegó Daniel de causarle envidia a esta gente. Había 120 personas destacadas, y de esas 120 habían 3, y de esos 3, 1, que era Daniel. Y la gente lo odiaba, lo aborrecía, quería su puesto, quería estar sobre todos, pero no, porque en él había un espíritu superior. Y dice ahí que le buscaron, ¿verdad? Y le rascaron, y bueno, pues a lo mejor desvía fondos, limpio. Bueno, a lo mejor llega tarde a su trabajo, a tiempo. Bueno, a lo mejor se tarda 40 minutos en el baño, ni 5. No lo pudieron agarrar en una sola cosa, porque dice aquí, él era fiel. Eso es lo que tú y yo debemos de ser en este mundo corrupto. No andar por los pasillos, ¿verdad? Ahí diciéndole a la gente, no, creen Dios, tú eres pecador. No, siéntate a trabajar. Haz tu trabajo, hazlo bien. Haz lo que te corresponde. Eso es lo que Dios quiere. Y me encanta porque ellos se daban cuenta, ellos sabían. Y dice aquí el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, esta gente ya sabía que Daniel llegaba muy temprano, pero que de mañana se despertaba a orar. Y que después, cuando era la hora de la comida, Daniel iba a su casa para orar. Y en la noche lo último que Daniel hacía era orar. Iglesia, por eso es que Daniel fue quien fue. Porque su corazón se mantenía calibrado en la presencia de Dios. Porque su corazón habitaba de continuo en la presencia de Dios. Porque él estaba enamorado de Dios. Él amaba con locura a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros somos así? O como nos decía el domingo nuestro pastor, ay no tengo tiempo. Pero si revisamos nuestros datos, 8 horas en Netflix, 4 horas en Facebook. ¿No tenemos tiempo? Ay no, pero es que no puedo. Es que de verdad se me complica muchísimo venir al servicio entre semana. Pero cada 2 meses te vemos saliendo los fines de semana. Ay, es que de verdad que se me junta horrible el trabajo, pero no le das ni un momento a Dios. Pero tú sí lo gastas en ti. Pero este no era Daniel. ¿Usted sabe la labor de un gobernador? Yo creo que no. Ninguno de nosotros verdaderamente nos imaginamos la presión que hay en un gobernador. Pero este hombre, sin importar que no haya dormido un día antes, se paraba a orar. Sin importar que hubiera pendientes, que hubiera muchos asuntos. ¿Sabes qué, Daniel? Que no. Perdónenme, yo tengo que ir a la presencia de mi Dios. Sin importar lo tarde que haya salido, sin importar lo estresante que haya estado el día, él iba a la presencia de Dios. Por eso Daniel fue quien fue. Y por eso somos quienes somos. Por esa carencia de relación con Dios. Por eso fallamos tanto. Por eso yo digo, y wow, y a Daniel, ¿qué defecto le encontramos? Pues ¿cuándo le vamos a encontrar algo, hermano? Si vivía en la presencia de Dios. ¿Cuándo le vamos a encontrar algo si este hombre iba a la presencia de Dios a humillarse? Iba a la presencia de Dios a buscar su voluntad. Iba a la presencia de Dios, dice aquí, a dar acción de gracias. ¿Cuándo? Pero por eso nos decía Renecito, ¿verdad? El día de hoy, no, Señor, ya no un 100, ya un 80, no. Pero porque no vivimos en la presencia de Dios. Porque no queremos habitar en esa presencia. Pero este hombre lo hacía. Y dice que cuando él supo el edicto no le interesó. Y como lo hacía antes, abrió sus ventanas y comenzó a orar y comenzó a disfrutar. Y la gente se sobaba las manos y le dijo, Rey, ¿te acuerdas del edicto que firmaste? Mira, aquí Daniel está orando a Jehová, a un tal Jehová. Y dice en la historia que al rey le pesó en su corazón. Le dolió en su corazón y dijo, esto fue una trampa.
Y cuando tenía que ejecutar la sentencia, este rey le dice: Daniel, el Dios al que continuamente sirves, el rey lo sabía, te libre. Y Daniel se la pasó bomba, yo creo, dormido ahí con los leones. No sé si como yo, ¿verdad? Necesitaba para dormir un peluche, y lo agarró y lo abrazó, y se durmió así pegado a aquellos leones. Pero Daniel la pasó muy bien, la pasó calientito. Y dice que a la mañana siguiente el rey se despertó y fue desesperado y le gritó: Daniel, ¿el Dios tuyo pudo librarte? Y él le dijo: Rey, aquí estoy. Mi Dios a quien yo sirvo me libró. Y este rey rápidamente hizo sacar a Daniel y firmó otro edicto en el cual todas estas personas que pusieron trampa contra Daniel fueran echadas. Y nos dice la historia, ¿verdad?, que todavía no habían llegado al fondo del foso cuando ya habían sido devorados. Pero ese es nuestro Dios. Porque sabe, hermano, yo recuerdo que hace un tiempo nuestro hermano Aarón vino y nos predicó y nos dijo que Dios a todos nos ama de la misma forma, pero somos nosotros los que podemos amarlo más a Él. Y es verdad, Dios nos ama a todos, porque por todos se entregó a su Hijo. Pero hay una ley en su palabra, que es que Dios honra a los que le honran. Y Dios vez tras vez le dio honra a Daniel, porque Daniel no se cansaba de honrarlo. Daniel no se cansaba de mostrarle con su vida que Él era su prioridad, que Él era su Dios, que en Él estaba su tesoro, que en Él estaba su amor. No se cansó. Y fíjense el versículo 25 lo que dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz les sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Un pagano profetizando. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Esto es lo que tiene que hacer un hijo del reino: que el nombre de Él sea altamente exaltado. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en donde nos desenvolvemos, que su nombre sea exaltado. Y déjame decirte algo, iglesia, para eso vamos a tener que padecer, porque Daniel padeció, para presentar la fidelidad y el poder de nuestro Dios. Y tú puedes decir: ¿y yo? ¿Cómo? Si yo no tengo una posición importante. Comienza por tu casa. Si en tu casa hay gente que no ama a Dios, que no teme a Dios, que miren tu testimonio. Y si en tu casa todos aman a Dios, gracias, gracias y bendito sea su nombre. Ahora en tu escuela, que en tu escuela conozcan al Dios en el que crees. Ahora en tu trabajo. No necesitamos estar en una posición de gobierno para que el Señor sea exaltado en el lugar donde nos desenvolvemos. No se necesita. Aún si alguna persona está enferma con su doctor, el nombre de nuestro Dios puede ser altamente glorificado. Yo recuerdo perfectamente cuando comenzó todo el proceso de mi papá y le dijeron que sus riñones estaban trabajando al 33, ¿verdad? El doctor dio una expresión y dijo algo así como: a palo dado, ni Dios lo quita. Esa fue la expresión del doctor. Y le dijo: señor, su mal ya no tiene remedio.
Lo único que vamos a hacer es frenar y que ya no continúe dañándose, pero ya no puede, sus riñones no se pueden recuperar. Y meses después le dan la noticia de que sus riñones están funcionando al 55%. Pues mi Dios sí quitó ese palo dado, porque mi Dios es poderoso. Aún en eso podemos hacer que la gente exalte a nuestro Dios. Y me encanta porque Daniel en 2 ocasiones fue llamado por Dios varón muy amado. Es decir, varón en el cual me deleito. Varón que es deseable para mí. Un hombre que es preciado, que es precioso, que es deseado intensamente. Varón en el cual encuentro placer. Y estos podríamos ser tú y yo, iglesia. Hijos del reino, posicionados en este mundo. No preocupándonos por lo que el mundo haga, porque eso va a continuar. Preocupados por hacer la voluntad de Dios. No preocupados porque despenalicen o porque pongan ley. No preocupados por eso, sino preocupados por dar testimonio y porque la gente conozca a mi Dios. Eso es lo que nos debería de preocupar. Fíjese lo que dice Juan 17, del 15 al 17. Les dice Jesús a su Padre cuando está orando: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo quiero que cierres un momento tus ojos ahí donde estás. Y que, si es tu deseo entregar tu vida por completo a Dios, si es tu deseo ser un testimonio, ser una evidencia presentada, en esta noche puedas levantarte y puedas venir un momento al altar. Pero de verdad consciente. Y le digas a Él: Señor, yo quiero honrarte. Yo quiero honrarte con mis decisiones. Yo quiero honrarte con mi vida. Yo quiero honrarte con lo que soy. Quiero que seas altamente exaltado, Señor, por lo que pueda ver la gente en mí. Quiero que seas glorificado, Señor, por una vida de congruencia, por una vida que te refleje. Isaías 44, 1 al 6 dice así. Mantén tus ojos cerrados, yo te lo voy a leer, pero quiero que escuches, porque esto me dijo Dios para ti, iglesia. Dice: ahora pues oye, Jacob siervo mío, y tú Israel a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las ribieras de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano: a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Iglesia, esta es la promesa de Dios. Yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Porque, iglesia, esta generación vamos a ver muchas cosas que otras no pudieron mirar. No sé, y no lo voy a aseverar porque no puedo, pero posiblemente sea la generación que seamos arrebatadas.
Pero lo que sí estoy convencido es que también va a ser la generación poderosa que el Señor va a levantar para hacer milagros, para hacer señales, para hacer prodigios. Esta es la generación que el Señor va a posicionar en lugares estratégicos para que su nombre sea conocido. Y yo quiero pedirte algo, iglesia, por último. Quiero que levantes tus manos y le digas a Él: Señor, yo sí quiero ser parte de esta generación. Yo sí quiero que me posiciones. Yo sí quiero alumbrar con tu luz. Yo sí quiero que la gente pueda mirarte, pueda conocerte a través de mí. Yo sí quiero que tu nombre sea exaltado en un mundo, en una generación perversa, en una generación donde mucha gente se ha encargado de vituperar tu nombre, se ha encargado de dejarlo por los suelos. Señor, yo quiero que ese nombre sea exaltado, que la gente pueda decir que viva, que sea exaltado, que sea glorificado el Dios de Jonis, que es el único Dios, que es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores, que es quien gobierna hasta el fin. Yo quiero que eso suceda, Señor. Yo quiero vivir tus propósitos y tus planes. Yo quiero, Señor, que tu Espíritu sea derramado en abundancia sobre mi generación y que nos lleves a donde nos tengas que llevar. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice poderosamente a tu iglesia. Llénanos de convicción, llénanos de pasión por ti, para honrarte, para servirte, para amarte como es debido. Gracias, amado Dios.